En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y ya se está hablando en el país del tercer mandato de Juan Manuel Santos. Increíble. Están diciendo que si triunfara, es un caso hipotético, Germán Vargas Lleras, el hoy presidente Juan Manuel Santos, llegaría a un tercer mandato. Vamos a ver, porque la gente cambia cuando está de candidato y llega al poder. Un ejemplo reciente, el del presidente Juan Manuel Santos con Álvaro Uribe Vélez, pero se está hablando del tercer mandato. Aquí nos lo van a explicar ahora detenidamente. Comencemos por la parte económica. La parte económica tiene que ver con el alza del petróleo. Y el alza del petróleo y también la situación que se está presentando con el dólar es producto de dos situaciones, dos guerras, una guerra comercial, China y Estados Unidos, y la otra en Siria. Siria, alguien dirá, oiga, ¿y por qué Putin obsesionado en defender a Siria como de lugar? Y muchos dicen, no, es que Siria, que es un país muy pequeño, juega un papel geoestratégico importantísimo. Lo que no sabe la gente es que en Siria hay 1.250.000 sirios casados con rusas y rusos casados con Siria. Entonces prácticamente eso uno pudiera decir, no utilicemos el término colonia, pero sí se puede interpretar como un brazo con una sana lógica sociológica y humanística y además poblacional, en la cual Rusia está comprometida con Siria y Siria está comprometida con Rusia. Situaciones que se dan dada la dinámica y el intercambio que históricamente ha existido entre estos dos países. Doctor Saulo Arboleda, sube el petróleo, baja el dólar. Hoy ya estuvo, oiga, increíble lo que pasó con el café, estuvo a $1.09, hoy repuntó a $1.20, a ver que lo tuvimos bien alto, bien alto. ¿Por qué no analizamos la situación de la guerra comercial China-Estados Unidos y de la guerra armada, la guerra militar entre Rusia apoyando a Siria y los países de la Unión Europea y Estados Unidos en contra de esto? Pero ya me di cuenta que don Donald Trump le bajó un poco al tema de agresividad frente a esta situación que se presenta en ese conector entre lo que uno puede denominar por cercanías Asia, África y Europa. Sí, efectivamente, Gernel, como usted lo dice, Trump asumió una posición muy dura que ha venido debilitándola, no sé por qué, pero la verdad es que estaba decidido que Estados Unidos utilizara los misiles que tiene ya con la más alta tecnología, pues hombre, para atacar a Siria, sobre todo con esa masacre que hizo de niños y de personas utilizando armas químicas, que ha sido comprobado que las ha utilizado. Pero esto ha traído, como usted también toca el tema económico, pues una baja sustancial en la provisión de petróleo. El petróleo ha subido a $72, $73. Eso ha traído como consecuencia que el dólar pues haya bajado. Ya tenemos dólar en Colombia a 2.710 pesos, cuando estaba a 3.000 hace apenas 2 meses, y cuando todos los pronósticos, inclusive presupuestales del propio ministro de Hacienda, era tener un dólar alrededor de 3.000 pesos. Es lo que está ocurriendo, no solamente, como usted bien lo indica, con la guerra política, sino también con la guerra comercial. También hay que decir que en caso de que Estados Unidos cierre las fronteras con altos aranceles para productos originarios en la China y aún en Colombia también el tema del acero y el aluminio, el alza en los aranceles afecta a Colombia. Ojalá que el reclamo que Colombia va a hacer tenga éxito, porque la verdad es que lo que Colombia exporta a Estados Unidos en acero y aluminio es supremamente mínimo como para que sea objeto también de esa especie de retaliación que ha establecido Trump. Pero países como la Unión Europea, como China, como Corea, como México mismo, están sufriendo ya un golpe muy duro, y la verdad es que Trump está reversando
todo ese proceso de globalización en la que el mundo se vinculó con tratados de libre comercio, con aperturas de fronteras, con intercambio sin ninguna limitación y sin ninguna arandelas de mercancías, que ya está regresando por la política proteccionista de Trump, y que desde luego desquicia totalmente el andamiaje y la estructura comercial mundial. Oiga, doctor, pero explique para el grueso público, al bajar el dólar de forma tan sensible y tan rápida, ¿en qué se perjudica, por ejemplo, el gremio de cafeteros, los bananeros y otros productos mínimos que Colombia exporta, que es la poquita fuente que tiene de divisas? ¿En qué consiste? En mucho, doctor Horacio, usted bien ha tocado un tema muy sensible para la economía colombiana, y es que, desde luego, si el dólar cae, las exportaciones se vuelven menos atractivas, pues dan menos... Dan pérdidas. Dan pérdidas, porque al llegar un dólar a 2.700 pesos, pues el cambio en moneda colombiana es muy mínimo, y si a eso se agrega que los cafeteros, usted que es de una región cafetera, y además caficultor, como dice el doctor René, registra un precio de 1.10, 1.12, 1.15 centavos de dólar la libra, pues esto está creando una situación muy difícil económicamente para los cafeteros, porque no están ni siquiera salvando costos. Sobre todo pues a 1.15, pongamos en promedio que está hoy la libra de café, multiplicado por $1 a 2.710 pesos, que eso cerró hoy, en realidad no le da para salvar ni siquiera los costos a los cafeteros y a los exportadores también, ¿no? A los exportadores de... ¿Serían cuáles, entre otros? ¿Ah? Exportadores, entre otros, ¿cuáles? ¿Cuáles? Por ejemplo, el sector minero, que somos fuertes en mina, en minería, el sector en petróleo, en carbón, banano, en níquel, flores. El banano, las flores, pues por parte de la agricultura, y algunos productos industriales en menor escala, porque cada vez la industria pierde menos participación, en el textil, en el renglón exportador. Ya en el sector textil dejamos de ser exportadores. Coltejer, Fabricato, Tejicóndor, que eran las tres empresas insignias de la industria textil colombiana, pues se han venido abajo, pero la verdad es que todavía hay algunas confecciones en las que podemos ser exportadores, y si a este dólar tan barato y a esta guerra comercial que ha tenido China con la invasión de productos aquí a Colombia, zapatos, confecciones, pues hemos bajado mucho la producción manufacturera, pero sectores como el sector agrícola, café, flores, fundamentalmente banano, y sectores como el sector minero, carbón, petróleo, níquel, pues con un dólar tan bajo realmente tienen un golpe muy duro, muy duro. Afortunadamente en el tema petrolero, la caída del dólar lo compensa el hecho que está subiendo mucho, y bajamos a un precio hace apenas un año de $35 por barril, y ya hoy está a 72, luego esa disminución por menos ingresos por la revaluación del peso o la devaluación del dólar se compensa con creces, con un petróleo a 70 o $72 el barril. Una pregunta. Dicen que atacar Estados Unidos a Siria es casi atacar a Rusia, que puede producir una reacción muy peligrosa el gobierno ruso frente a algún ataque de Estados Unidos a Siria. Claro, desde luego, y Rusia está inclusive recibiendo la presión de estos países que van a participar en el Mundial de Fútbol. Quieren tomar una retaliación. Ya se dice que por ejemplo, Islandia, que fue uno de los últimos países en clasificar, ya no va a enviar por lo menos a sus delegados, y lo mismo quería hacer la Gran Bretaña, y nada tiene de raro que otros países aliados de Estados Unidos tomen como represalia el hecho de no asistir al Mundial de Fútbol. Muy bien, época de efemérides, época de cumpleaños, época de recordar a nuestros héroes. Hace 253 años nació a orillas del río Viracachá, lo que ahora río San Francisco, lo que nos indica que tenemos que traer a la memoria y recordar a ese gran prócer. Para mí, el hombre más grande nacido auténticamente colombiano. Antonio Amador, José Nariño y Álvarez del Algo,
nació hace 253 años. Una de las academias, quizá la más importante que tiene el país hoy, del Casal, ya me acordé, del Casal, una de las academias más importantes que tiene el país y que tiene esta parte del continente es la Academia Patriótica Antonio Nariño y Álvarez. Pues bien, la Academia Patriótica Antonio Nariño y Álvarez va a condecorar por el mérito educativo e histórico a un gran docente, a un gran líder de la educación, como lo es el doctor Marco Tulio Calderón, actual secretario general de la Universidad La Gran Colombia. Esto va a ser el día miércoles 23 de mayo a las 6 de la tarde en el aula máxima de la gloriosa Universidad La Gran Colombia. Estarán presentes allí, perdón, termino doctor, estarán presentes allí los embajadores de la Unión Europea, encabezado por su decano Milos Escalenka, embajador de la República Checa. Una pausa y ya regresamos. Y a propósito de efemérides, hace 50 años, Eduardo Frei de Chile y Carlos Lleras Restrepo fundaron el Pacto Andino. Como de costumbre, Venezuela no quiso participar. Y eso que el Pacto Andino es sinónimo de ideal bolivariano. Hoy Venezuela no pertenece al Grupo Andino, qué tristeza. Y es el ideal bolivariano. Muchos hacen demagogia con el libertador Simón Bolívar, pero a la hora del pragmatismo no aparecen por ningún lado. Caso de nuestro hermano Venezuela. Doctor Saulo, cuando traigo, y además tengo aquí la autoridad en materia de integración, fue uno de los grandes líderes de los PSDI, Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial, principalmente la decisión 120, que era la parte automotriz. Era lo que manejaba el sector automotor en su momento. Pero aquí, ¿por qué traigo a colación? Traigo a colación porque hubo una decisión que nos encantaba. Se la idearon Carlos Lleras Restrepo, uno de los grandes hombres de la historia. Lleras el Grande. Y Eduardo Frei. La decisión 54 obligaba a que el capital extranjero en un 49% se casara con el capital local, entre otras. Usted como viceministro y ministro de Desarrollo jugó un papel importante. Como plenipotenciario de Colombia ante la Unión Europea lideró el proceso el acuerdo multilateral entre el Grupo Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones, y la entonces Comunidad Económica Europea. ¿Y qué más me acuerdo aquí del doctor Saulo Arboleda sobre este tema? La historia es bellísima porque resalta a los hombres que se la han jugado por el país, pero la decisión 54 hizo que Chile, cuando asumió Augusto Pinochet Ugarte la presidencia de Chile por golpe de Estado y haciéndole un mandado a las transnacionales, retirara a Chile porque no estaba de acuerdo con esa política bien craneada por parte del doctor Carlos Lleras y el presidente Eduardo Frei, y que no estaba de acuerdo con el manejo del capital extranjero. Desmontaron la decisión 54. Pero ¿a qué viene el tema? Estamos regresando a cerrar las fronteras, al proteccionismo. Oiga, los imperios imponen las leyes, ¿no? Así es. Primero se sentían poderosos y podían invadir nuestras economías. Hoy, que no están tan poderosos, entonces quieren regresar al proteccionismo. Hagamos el análisis del tema, doctor Arboleda. Sí, realmente, desafortunadamente, estos procesos de integración económica en América Latina se han ido todos desdibujando. La LAC, ¿se acuerda de la LAC, por ejemplo? El área latinoamericana de libre comercio, que después sería la Asociación Latinoamericana de Integración. De integración. ALADI. Vino después el Grupo Andino, que usted bien lo dice, fue un gran esfuerzo porque eran países de un desarrollo económico ya más similar, no habían tantas distancias, por ejemplo, entre Brasil, Argentina y México con respecto
a estos países andinos, pero tampoco desafortunadamente pudo prosperar, no obstante que hubo unos esfuerzos de especialización en sectores, dándole ventajas comparativas, destacando las ventajas comparativas de cada país para poder lograr unos mercados más ampliados y tener unas barreras arancelarias externas protegidas. Sin embargo, este proceso también terminó fracasando porque Venezuela se retiró y por la apertura, por la globalización que obviamente chocó con ese esfuerzo integracionista del grupo andino y que prevaleció hasta que llegó Trump a la presidencia de Estados Unidos, que está regresando a una restricción a las importaciones. Mire usted cómo ya planteó una renegociación del NAFTA, del proceso de integración con México y con Canadá, y cómo, como usted bien lo indicaba ahora, Gerney, pues le ha impuesto unos aranceles a los productos originarios de China que van a reducir en $50.000 millones las importaciones de Estados Unidos desde China, que significó a su vez una especie de retaliación o de respuesta de China, poniéndole o fijándole aranceles para afectar la misma cantidad de exportación de Estados Unidos a la China. Lo que estamos viviendo es una guerra comercial muy dura, estamos regresando a un proteccionismo que creo que no le conviene al mundo, porque yo creo que lo importante es abrir las fronteras, estimular el intercambio comercial de productos, especializarnos en lo que seamos más competitivos. Sin embargo, lo que está haciendo Trump va en contravía y yo espero que esto pues tenga un acuerdo obviamente político para evitar esta guerra. Un límite. Un límite. A propósito de fronteras, después de Estados Unidos y la China, que son países con 10 millones de kilómetros cuadrados, tienen 14 fronteras. El país que le sigue en materia de fronteras es nuestra amada Colombia. 13 fronteras, incluyendo las terrestres y las marítimas. Ya regresamos, doctor, porque vamos a una pausa. Ahorita vamos a hacer un comentario. A propósito del Grupo Andino y la Comunidad Andina de Naciones, la Asociación de Empresarios Andinos le va a hacer un homenaje a la Gran Colombia. Expliquemos el porqué. El gran dinamizador socioeconómico del eje cafetero ha sido la Universidad de la Gran Colombia, con una universidad que tiene sede... La más importante del eje cafetero. Con una universidad que tiene sede en Armenia. Y precisamente la Asociación de Empresarios para el Grupo Andino le va a hacer un homenaje a la Gran Colombia y le va a entregar la máxima distinción por su trabajo no solamente académico sino empresarial. Le van a entregar la condecoración Alfonso López Pumarejo, pero para eso tengo aquí un historiador que siempre está presto para contarnos la importancia de Alfonso López Pumarejo en materia económica e internacional. Doctor Horacio. Fue mucha la trascendencia que tuvo el gobierno de López Pumarejo. Como el tiempo es breve, voy a dar unos datos muy reveladores de la trascendencia del doctor López Pumarejo. Se dice que fue más importante Gerard Restrepo en ese siglo en que vivió López Pumarejo que el doctor López. No, señores. La mejor prueba es que López Pumarejo ha sido en esa época el primer presidente realmente reelegido por votación popular gracias al acento social que le dio a su gobierno. Le dijo que había que gobernar humanizando el capital, humanizando el patrimonio de los más poderosos, y fue cuando realmente empezaron a tener fortaleza las organizaciones sindicales, las organizaciones campesinas, las organizaciones populares. Y él dijo una frase muy famosa que sigue siendo norma de conducta para cualquier gobierno en cualquier país del mundo: hay que gobernar con los mejores y sobre todo con un sentido de humanizar el dinero.
él decía que era inevitable la división, a veces la posición de ciertas clases mejor dotadas, mejor organizadas y otras más desprotegidas, pero que esas desigualdades era obligación del gobernante llenarlas de oportunidades en el trabajo, con prestaciones sociales, con ocasiones de mejores salarios, en fin. López Pumarejo tuvo el privilegio de haberse impuesto, no solamente en Colombia, sino en América Latina, en el sentido de darle un profundo contenido social al gobierno, a la dirección del Estado y a las políticas oficiales. A mí me parece pues que eso fue el gran mensaje de López Pumarejo y por eso caló tan profundo. Otra cosa también dijo él muy importante, dijo, gobernar es saberse rodear, y agregó, le voy a presentar a Colombia las mayores audaces de menos de 30 años, y nos presentó a una pléyade estelar maravillosa, encabezada por Darío Echandía, Alberto Lleras Camargo, el doctor Rafael Benavides y una cantidad de personalidades que todas llegaron después a la presidencia, lo que revela que realmente López Pumarejo jalonó a Colombia en una forma extraordinaria y memorable, por encima 1000 veces de otro personaje muy importante que fue el doctor Gerard Restrepo. Pero para mí dejó más mensaje, caló más profundo en la conciencia colombiana e internacional López Pumarejo con todo lo que hizo, que el mismo Gerard Restrepo, que es otro gigante de la política colombiana. Cómo me encanta escuchar a un conservador hablar bien de un liberal, como el caso de Alfonso López Pumarejo. Desde el punto de vista económico, ¿qué recuerda usted de Alfonso López Pumarejo, doctor Saulo Arboleda? Pues la famosa revolución en marcha, que aunque fue con un criterio muy político, revolucionó en el 36, cuando él fue primera vez presidente de la República, y desde luego en ese momento que tuvo de ministros a personajes tan importantes en la vida nacional, pues estructuró una política económica orientada a defender la industria nacional, porque en ese momento era el proteccionismo que se imponía. Eran las ventajas comparativas en materia de agricultura y en materia de confecciones las que prevalecían para defender a la mano de obra y el valor agregado nacional. Pues bien, el día viernes 22 de junio, con la presencia del doctor Horacio Gómez Aristizábal y por supuesto de uno de los fundadores de la Asociación de Empresarios que agrupa a los empresarios de Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y Panamá, y hasta Paraguay, pues la Universidad La Gran Colombia, el día viernes 22 de junio a las 5 de la tarde, en el auditorio Julio César García, va a recibir esta condecoración de uno de los grandes hombres, no solamente de Colombia, sino por su forma de pensar en esta Indoamérica en ebullición. Van a recibir la condecoración Alfonso López Pumarejo. Nos están diciendo que el tiempo se nos vino encima, qué bueno dialogar, diálogos académicos con un sentido pedagógico. La agenda nos quedó en la mitad, pero tendremos tiempo para seguir comentando estos temas de palpitante actualidad. Que Dios les bendiga. Muy bien.